¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de AM a través de Noticias Paraguay. ¿Cómo te va, Enrique? ¿Cómo estás? Bien, señor. Mi saludo también a toda la teleaudiencia. Bueno, información de último momento en desarrollo en Brasil. En este momento, Bolsonaro, ya con los primeros datos del conteo de votos, es el presidente electo de la República de Brasil. Incluso hay presidentes que a nivel internacional ya están de alguna manera felicitando al electo presidente de Brasil. Uno de ellos, el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez, a través de su cuenta de Twitter. Asimismo, y otros presidentes que también ya lo hicieron. Lo acaba de hacer el presidente de Perú, Martín Vizcarra, lo hizo Mauricio Macri de Argentina, lo hizo Sebastián Piñera de Chile. Hay que decir hasta el momento, y ya cuando está por terminar finalmente el escrutinio de votos, 55,34% de votos válidos para Jair Bolsonaro y 44,66% para su adversario Fernando Haddad. Cuando hablamos de votos válidos, se anulan los nulos, los blancos, porque en el sistema electoral brasileño, en segunda ronda, hay que decir que se cuentan solamente los votos válidos. Dentro de los que votaron a uno u otro candidato, el ganador tiene que tener más del 50% más uno. En este caso, 55,34% y ya es irreversible. Por lo tanto, el presidente electo de Brasil es Jair Bolsonaro. Y el dato que me faltaba, 98,38% de los votos escrutados hasta ahora, absolutamente irreversible. Esta es la cuenta del presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez, que ya felicita a Jair Bolsonaro, electo presidente en Brasil. Muchas felicitaciones al pueblo de Brasil y a su presidente electo Jair Bolsonaro por esta elección. Queremos trabajar juntos por democracias más sólidas en la región, con instituciones fortalecidas y siempre buscando la prosperidad de nuestros pueblos. Además de Mario Abdo Benítez, ya Mauricio Macri, bien decías, es otro de los presidentes que felicita a Jair Bolsonaro por esta victoria. Sebastián Piñera, el chileno, ¿qué dice, Enrique? Felicito al pueblo brasileño por una limpia y democrática elección. Felicito a Jair Bolsonaro por su gran triunfo electoral. Lo invito a visitar Chile y estoy seguro que trabajaremos con voluntad, fuerza y visión de futuro en favor del bienestar de nuestros pueblos y la integración. Lo hizo a las 19:14, sí. Hora nuestra. En ese momento hasta leí por ahí que hubo algún cuestionamiento por apresurarse demasiado a felicitar a Sebastián Piñera. Después ya lo hizo Mauricio Macri, Argentina. Felicitaciones a Jair Bolsonaro por el triunfo en Brasil. Deseo que trabajemos pronto juntos por la relación entre nuestros países y el bienestar de argentinos y brasileros. Y 2 minutos después lo hizo Mario Abdo Benítez, el presidente de Paraguay. Repito, hace un rato también lo hacía Martín Vizcarra, el presidente de Perú. Pero resaltamos estos 3 tweets, Santiago, del tema de Piñera, Macri y Mario Abdo, porque estos 3 presidentes tienen una cuestión distinta con Jair Bolsonaro. Es como que Bolsonaro los eligió a ellos para algunas movidas en el ámbito internacional, para acercarse a Paraguay, para acercarse a Macri, para acercarse también a Piñera. Tuvo un contacto personal con Mario Abdo, un contacto personal con Macri, y se sabe que sus equipos políticos, tanto el de Bolsonaro como el de Piñera en Chile, también tuvieron algún contacto. Y en el análisis de los últimos días se decía que el objetivo de este hombre iba a ser crear un nuevo bloque regional, con alguna integración económica, buscando que crear un bloque de derecha, digamos, un bloque conservador de derecha en la región y de esa manera dejar fuera de este bloque a los países que tienen presidentes de izquierda, como el caso de, obviamente, Venezuela, el caso de Bolivia, y también se mencionaba en algún momento lo de Uruguay, aunque en Uruguay, digamos, la cosa un poco distinta porque la institución creo que prevalece por sobre cualquier ideología presidencial. Pero, bueno, es parte de la movida internacional y fueron estos 3 presidentes también los que felicitaron de alguna manera entre los primeros a Jair Bolsonaro, presidente electo de Brasil. Y en instantes ya vamos a establecer contacto con respecto a esta información de último momento con nuestros compañeros de la Alianza Informativa Latinoamericana para ampliar la información respecto a la elección de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil. Reiteramos los porcentajes, Enrique, que arrojan estas elecciones en Brasil para que Bolsonaro vuelque a la derecha la elección en Brasil y también ideológicamente, digo, volcar a la derecha el gobierno de ahora en adelante en el vecino país. Bueno, 55-45 en términos redondos, en cuanto a porcentajes de votos, ya llegando hacia el 99% de las mesas escrutadas. A punto de cerrarse ya al 100%, ya es este hombre
nuevo presidente electo de Brasil. Hay un festejo multitudinario en Brasil. Veíamos imágenes de las iglesias evangélicas que se están juntando a rezar, digamos, por el futuro gobierno brasileño. Y en instantes vamos a compartir también parte de sus primeras declaraciones ya a través de su cuenta de Facebook, donde habla como electo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Es la información de último momento con la que arrancamos esta edición de AM. 20:05 minutos. Bienvenidos a todos a esta edición en la que vamos a hablar respecto a una cuestión que es bastante preocupante. En nuestro país, hace muy poco tiempo, Enrique, el Ministerio de Salud lanzaba una resolución por medio de la que prohíben la venta sin receta de antibióticos. Esto luego de haber visibilizado de algún modo lo peligroso que es la automedicación, lo peligroso que es el acceder a este tipo de medicamentos sin ningún tipo de impedimento, sin mayores dificultades, incluso llegando a realizar procedimientos en algunos puntos como estaciones de servicio u otros locales que no precisamente son farmacias, que vendían analgésicos, por ejemplo. Lo que hizo el Ministerio de Salud fue empezar a poner barreras para la venta de estos medicamentos, pero sin embargo, el equipo periodístico de AM se encontró, luego de realizar un trabajo de investigación, con varias cuestiones que dejan al desnudo lo fácil que es acceder a medicamentos que deberían contar con cuádruple receta, incluso yendo a la farmacia pidiendo o fabricando el equipo de AM su propia receta, sin ningún tipo de sello médico y sin ningún tipo de cumplimiento con aquellos requerimientos formales. Pedimos no solamente en farmacias que están cercanas a algunos centros hospitalarios de referencia de nuestro país, sino que también accedimos, por ejemplo, a antibióticos llamando a farmacias que se encuentran en Clorinda y sin la necesidad de exhibir ningún tipo de receta, accedimos a estos medicamentos. Estamos hablando, para que vean la gravedad del caso, de anestésicos súper poderosos que requieren justamente de cuádruple receta, que requiere de una aplicación profesional muy cuidadosa por lo delicado del tema, que uno puede comprar en la farmacia sin receta o con una receta falsificada, o podemos ver que son productos que no tienen representación y que no tienen legalidad, circulación legal en Paraguay, por lo tanto, obviamente son traídos por contrabando. Y un elemento que creo que suma gravedad, y vamos a hacer una denuncia pública esta noche en AM. Algunos de estos productos, ahí uno puede encontrar como parte del lote oficial del Ministerio de Salud, pero que están a la venta en farmacias. ¿Y qué es lo que hacen? Así con una uña o con moneda, borran la parte donde dice por el medicamento, por el producto, que se trata de un lote del Ministerio de Salud y que tiene prohibida la venta al público en farmacias. Ojo, eso está borrado con uña. No solamente estamos hablando de medicamentos que son del lote del Ministerio de Salud, sino que de uso exclusivo del Instituto de Previsión Social y que están en venta en farmacias privadas. Nuestro compañero Ricardo Alderete ya está en vivo con nosotros para hablarnos respecto a este trabajo de investigación que básicamente lo que hace, Ricardo, es desnudar la fragilidad con la que se comercializan medicamentos sumamente delicados en nuestro país. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Enrique. Y así mismo, Santiago. Medicamentos que deben ser estrictamente controlados. Medicamentos que deben ser vendidos con recetas cuádruples inclusive. Y ninguno de estos medicamentos puede ser vendido con recetas simples que no contengan el sello del médico que las emita. Les mostramos un ejemplo. El equipo de AM realizó las propias recetas con las que fue visitando farmacias, distintas farmacias, poniendo un nombre X, un medicamento que queríamos acceder, incluso firmando como doctor, una firma falsa, presentando en distintas farmacias. Sí. Conseguimos que nos vendan anestésicos potentes, conseguimos que nos vendan incluso morfina, Ricardo, sin ningún tipo de receta. Medicamentos que deben ser controlados. ¿Podés dejar la mano quieta y mostrarnos a la receta como para poder ver, por favor, ese documento que estás mostrando? Que, visto así por lo menos, es bastante burdo y nadie creería que se trata verdaderamente de una receta formal. Eso no tiene ningún sello, eso no tiene absolutamente ningún elemento como para creer que se trata de algo que efectivamente fue solicitado por algún médico.
Totalmente, de hecho es una hoja en blanco que la recortamos con una forma de receta. Nosotros mismos escribimos, redactamos la receta y fuimos visitando distintas farmacias de zonas de inmediaciones de clínica, fuimos hasta Luque también y constatamos, como decía, medicamentos que tienen lote de IPS, medicamentos que tienen lote del Ministerio de Salud y que están puestos y se venden en farmacias privadas. Esa es una corrupción, digamos, a ver, acá hay como varias aristas que estuvimos abriendo. Primero, lo delicado que ciertos productos, ciertos anestésicos, van a conocer ustedes en un rato en un material de introducción que preparamos para que se entienda de qué estamos hablando, que se venden libremente cuando que no debería haber venta libre, que se venden además con papeles, con un garabato que parece una firma, y eso ya uno puede acceder encima a un precio muy bajo, lo cual es doblemente grave. Una tercera arista, que encima estos productos forman parte del lote del Ministerio de Salud o del Instituto de Previsión Social y se están vendiendo cuando que debería ser de distribución gratuita y controlada. Una cuarta arista, medicamentos que son traídos por contrabando, es decir, no pasan por ningún control de ningún tipo y son aplicadas a personas y ponen en riesgo la salud al no tener el control mínimo por parte de las autoridades. Totalmente, incluso con la facilidad de llamar a una farmacia de Clorinda, decirle el medicamento que uno quiera conseguir y te lo traen hasta la puerta de tu casa sin ningún tipo de control, sin ni siquiera tener una receta a mano, sin que te pidan una receta al momento del encuentro y te la entregan a tu casa. No estamos hablando ni siquiera de antibióticos, como el propio Ministerio de Salud sacó la resolución de una obligatoriedad de receta, sino de medicamentos que incluso pueden ser anestésicos, anestésicos que son no graves por ser anestésicos, sino porque se venden indiscriminadamente, sin ningún tipo de control. Sí, señor, y vamos a ir mostrando los materiales que tenemos respecto a esto también en esta edición de AAM. Va a estar con nosotros el titular del Instituto de Previsión Social para hablar respecto al control que se tiene de estos medicamentos, porque muchos de ellos figuran con faltante supuesto en las farmacias del Instituto de Previsión Social, pero sin embargo, haciendo el recorrido por farmacias externas, encontramos finalmente que los tienen y algunos de ellos corresponden al lote del Instituto de Previsión Social. Pero ya vamos a retornar con esto. Queremos ir nuevamente hasta Brasil. Lo que está sucediendo en este momento, que es la información de último momento con la victoria de Bolsonaro en Brasil, Enrique. Así es, escuchamos lo que está ocurriendo desde el puesto comando de Fernando Haddad en la señal de Bad News. Ya vamos a tener en breve el audio de lo que está mencionando en este momento el candidato perdedor, el candidato de la izquierda en Brasil, con la victoria de Jair Bolsonaro. Una cuestión que tiene que ver con ya decisiones que se van a tomar probablemente de aquí en adelante respecto a las relaciones internacionales. Bolsonaro llama a una unidad brasileña, promete una conducta fiscal mucho más ordenada. Además, mencionó varias veces el respeto a la democracia. Dice además Bolsonaro que Brasil volverá al lugar de liderazgo y que hará acuerdos bilaterales para poder incorporar tecnología. Y ya compartíamos, escuchaban ustedes lo que mencionábamos, declaraciones de Mario Abdo Benítez, presidente de nuestro país, de Mauricio Macri, de Sebastián Piñera, que son los presidentes que de alguna u otra forma ya se pronunciaron públicamente felicitando a Jair Bolsonaro. Desde el puesto comando de Haddad ya hay un pronunciamiento también reconociendo de algún modo, uno supone, me avisan cuando tengamos el audio de esto, de la victoria de Jair Bolsonaro. Así mismo, mientras a la izquierda de la pantalla tenemos allí, podemos ver inclusive la señal de Bad News, los conteos que se están haciendo. Recordemos que también hay hoy también los brasileños eligen parte del Congreso, que hay una elección parcial parlamentaria. Creo que se eligen de hecho 2/3 del Parlamento brasileño y también eso es lo que estamos viendo a la izquierda respecto a algunas elecciones. También gobernadores de los estados de Brasil se están eligiendo. Pero en lo que tiene que ver con la presidencia, que es lo que interesa, digamos, principalmente, ya decía el Zócalo recién el de Bad News que está hablando Haddad y está dando sus primeras declaraciones públicas tras la derrota presidencial ante este hombre, Jair Bolsonaro, que, digamos, fue dando algunos símbolos importantes hoy durante el día también respecto a todo lo que fue su campaña. Por ejemplo, decirles que se descubrió que fue a votar con un chaleco antibalas que tenía escondido detrás de su abrigo.
también un poco haciendo alusión a esa victimización que le favoreció de alguna manera a él. Recordemos que unas semanas antes de la primera ronda en Brasil, él fue víctima de un ataque, alguien que lo apuñaló a la altura del abdomen, le dejó con serias lesiones que no pasaban a mayores posteriormente. Y ese hecho hizo que su candidatura aún se dispare y gane más fuerza. De alguna manera, algunos analistas dicen que el hecho de que él haya ido a votar con un chaleco antibalas, con un despliegue de seguridad imponente, además, hace que de alguna manera fortalezca esa victimización. Escuchemos lo que dice Fernando Haddad. O pensamento, defender as liberdades desses 45 milhões de brasileiros que nos acompanharam até aqui. Nós temos a responsabilidade de fazer uma oposição colocando os interesses nacionais, o interesse de todo o povo brasileiro acima de tudo. Porque nós aqui temos um compromisso com a prosperidade desse país. Nós que ajudamos a construir a democracia, uma das maiores do mundo no Brasil, temos que ter um compromisso em mantê-la, em não aceitar provocações, em não aceitar ameaças. Vocês verão que a nação, fazendo aí lembrando o nosso hino nacional, verás que um professor não foge à luta. Nem teme quem adora a liberdade, a própria morte. O nosso compromisso é um compromisso de vida com este país. Nós temos uma longa trajetória de militancia, de vida pública. Bueno, lo que está mencionando Fernando Haddad en este momento, en su primer discurso público, como bien dice el Zócalo, luego de perder las elecciones. Vamos a retornar en breve con esto en Brasil. Presentamos el primer material de la noche, que tiene que ver con este trabajo de investigación que les decíamos, pone al desnudo la fragilidad con la que en Paraguay podemos acceder a medicamentos que deberían venderse bajo estricto control. Pero, sin embargo, hoy por hoy se comercializan en farmacias cercanas a centros hospitalarios de referencia sin ningún tipo de inconveniente. Así es, el material introductorio y un resumen de lo que vamos a ir desglosando durante todo el programa. Propofol, potente anestésico, de estricta venta bajo receta. Mal administrado puede matar. Propofol, de riguroso control. A menos que sea en Paraguay. Aquí no tiene registro, ni representante. Llega de contrabando y podés conseguirlo sin muchos preámbulos. Pasa, te vamos a contar. El 25 de junio del 2009, Michael Jackson, el rey del pop, era encontrado muerto en su residencia. El toxicólogo que lo examinó llegó a la conclusión de que el cuerpo de Michael Jackson acumulaba una gran cantidad de un anestésico denominado Propofol, como si hubiera sido sometido a una cirugía mayor. Murió de sobredosis. Conrad Murray era el médico personal de Michael Jackson y fue condenado a 4 años de prisión por homicidio involuntario, consecuencia de una sobredosis del potente anestésico Propofol. El doctor Murray admitió que le administraba dosis nocturnas de Propofol a Michael Jackson para tratar su insomnio y para que así el rey del pop pudiera descansar para los ensayos y cumplir con su agenda de conciertos de ese año. Al doctor Murray le suspendieron sus licencias médicas. El Propofol es un potente anestésico que se administra por vía intravenosa,
con el objetivo de sedar o anestesiar. Es capaz de disminuir la actividad cerebral y se caracteriza por su rápida distribución por todo el organismo. Llega en poco tiempo a todos los tejidos. Fíjense en la rapidez con que se logra sedar a un paciente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Una vez administrado el propofol, es de suma importancia verificar constantemente la función cardíaca y respiratoria durante todo el procedimiento. Su aplicación debe ser exclusivamente en centros médicos y se debe contar con un material para la respiración asistida e instrumentos de reanimación al momento de la aplicación. El equipo de AAM constató que hay farmacias que están vendiendo propofol sin ningún tipo de control. Acceder a este potente anestésico es mucho más fácil de lo que se cree. El propofol, en teoría, debería ser controlado y de venta estricta únicamente con recetas que lleven firma y sello del doctor que las evita. ¿Qué tal? ¿Propofol tienen acá? Sí, ¿Cuánto es? 55. Sin embargo, en ciertos puntos del país, su venta es libre y sin restricción alguna. Se consiguió propofol con recetas que el propio equipo de AAM redactó. Incluso también sin recetas. A medida que se realizaba el seguimiento a este anestésico, el equipo periodístico se encontró con escenarios incluso más llamativos. ¿Cuánto querés? Una ampolla. Ampollas de propofol que eran vendidas sin recetas, a un precio extremadamente bajo y con un fabricante que no tiene representante en Paraguay. Es decir, ampollas de propofol que llegan de contrabando. Para sedación antes de la cirugía, el propofol tiene cierta preferencia médica, ya que tiene un efecto rápido y la recuperación del paciente luego de la intervención quirúrgica es incluso menos dolorosa y molestosa que si se usara otro anestésico. El propofol es considerado el anestésico ideal, pero así como es ideal, en manos equivocadas, puede ser letal. 4, 3, 2. Para que quede, Ricky, muy claro lo que en esta noche básicamente estamos desarrollando, no tiene que ver con un cuestionamiento al uso del anestésico, como ocurrió en otras ocasiones, sino que tiene que ver con la fragilidad que estos anestésicos son encontrados en nuestro país, son de alguna manera distribuidos, incluso muchos de ellos llegando de contrabando sin representación que formalmente esté reconocida en nuestro país. Totalmente, Santiago. Lo que hoy se denuncia es la distribución de este medicamento, la puesta en venta de este anestésico potente que inclusive es de preferencia para intervenciones quirúrgicas. No se cuestiona la calidad del propofol. Lo que se cuestiona es cómo llega a manos con una receta como esta, cómo llega a manos inclusive vendiendo en farmacias privadas, teniendo lotes de IPS, teniendo lote del Ministerio de Salud, y eso es lo que se denuncia hoy, la distribución, la venta, inclusive llegando de contrabando, como AAM constató, confirmado por el Ministerio de Salud, que una de las ampollas de propofol que se consiguió en una de las farmacias de las que visitamos no tiene registro y no tiene habilitación para ser vendida en territorio paraguayo. Llega de contrabando, y eso es lo que se denuncia hoy acá en AAM. ¿Qué es lo que presentamos en el siguiente material, Ricardo? En el siguiente material presentamos una visita que hicimos a una farmacia
en las inmediaciones del Hospital de Clínicas. Llegamos hasta ahí para constatar de qué manera se vendía este medicamento. Ni siquiera llevamos una receta como esta. Llegamos y preguntamos, pedimos por Propofol y nos animamos a más. Pedimos también morfina sin ningún tipo de receta. Nos llegaron a dar eso, pero luego constatamos que esa ampolla de Propofol ni siquiera tenía registro ni habilitación para ser puesta en venta acá en Paraguay. Veamos este material. El procedimiento se repitió en las inmediaciones del Hospital de Clínicas. Dentro del hospital cuentan con el anestésico, pero el equipo de AAM volvió a comprobar que su venta es completamente libre, y esta vez sin receta alguna, pero con un pedido extra: morfina. ¿Qué tal? ¿Propofol qué están vendiendo? ¿Cómo? Propofol. ¿Cuánto querés? Una ampolla. ¿Por qué? Una ampolla. ¿Tienen Dimorph también? Dimorph. Una ampolla también. Voy a ver el precio. Un poco, por favor. ¿Para qué hospital? 30, amiga. Acá Clínicas. Uno. ¿No tenías una receta para eso? No. ¿Te pidas sin uno? Sí. Como estamos acá nomás. Igual, más porque el Dimor te tiene que dar cuadruplicado la receta. Ah. ¿Cuánto en total? 65, ¿verdad? En total, sí. ¿Cualquier cosita? 75. Pueden llamarnos, sí. Ok. 35 el... Ahí está. Muchas gracias. Nuevamente ya estaba en manos del equipo periodístico una ampolla de Propofol y una ampolla de morfina. Así, sin nada, sin receta y sin ningún inconveniente. Esta vez, la sorpresa no quedó solo en la manera que se consiguió el medicamento, sino en lo que confirmamos al rastrear al fabricante. El Propofol llega de contrabando. Repito que esto tiene que ver con la fragilidad con la que se venden medicamentos que deberían venderse bajo receta controlada en nuestro país. Hay una disposición por parte del Ministerio respecto a los antibióticos, respecto a la venta de medicamentos con receta, pero sin embargo, esto evidencia que uno puede conseguir antibióticos, analgésicos, potentes anestésicos, inclusive que deberían tener, repito, cuádruple receta, pero que sin embargo se venden sin ningún tipo de inconveniente. Ricardo, estamos nuevamente en vivo con vos, dando seguimiento de algún modo a este trabajo que lo denunciamos públicamente y también lo denunciamos ante el propio Ministerio de Salud de manera formal para que evidencien la forma en la que se están vendiendo estos medicamentos. Asimismo, ya estamos acá en la farmacia que habíamos ingresado aquella vez, la farmacia Santa Lucía. Nosotros extendimos la denuncia al propio Ministerio de Salud, a la Dirección de Vigilancia Sanitaria, que es la que se encarga de verificar la habilitación, el registro y la puesta en venta de estos medicamentos. Y ya ingresaron al local, ya ingresaron a la farmacia los directivos de la Vigilancia Sanitaria para corroborar de qué se trata la venta de estos medicamentos. Este anestésico que recién presentamos, Propofol, que según constató el equipo periodístico de ADM, ese Propofol, esa ampolla de Propofol que se consiguió en esta farmacia, no tiene registro y no tiene habilitación para ser puesta a la venta acá en territorio paraguayo. Vamos a preguntar, vamos a ver si es que... Buenas noches, disculpen. ¿Qué procedimiento estamos realizando ahora, señores? Bueno, estamos ahora acá en... Sí, estamos ahora ingresando en la farmacia. Le hemos pedido unos documentos que habilitan el funcionamiento de la farmacia y vamos a proceder a realizar la revisión de los medicamentos que tienen en la farmacia.
Permiso, ¿podemos grabar la intervención? ¿Su nombre, señor? Gustavo Romero. ¿El dueño de la farmacia está por acá? No, ahora mismo no se encuentra. ¿Tienen los registros que solicitan? Claro, todo. Tengo todo. ¿Van a presentar ahora eso? Y eso le voy a llamar a mi jefe y si me atiende para que venga a mostrarle. ¿Hay forma de verificar las ampollas de Propofol? Sí, hay forma. Una vez que ingresemos en el lugar, vamos a proceder a verificarlo. ¿Recién teniendo el registro se puede verificar eso? Únicamente revisando. Medicamento por medicamento vamos a ingresar y vamos a poder ver. ¿Eso se haría ahora en este momento? Sí, sí, ahora mismo. Este es el procedimiento que se está realizando ahora. Vamos a salir un ratito acá mientras ellos siguen con los pedidos de la documentación de los registros. Ricardo. Después, posteriormente, para poder verificar si las ampollas son las que constatamos. Sí, Santiago. Para que esto pueda entenderse, en el momento en el que nosotros recibimos la denuncia, hemos realizado el procedimiento con cámaras ocultas como para constatar si lo que nos habían denunciado efectivamente era así. A partir de corroborar que efectivamente estaban vendiendo sin ningún tipo de control estos medicamentos que definitivamente mal administrados pueden llegar a ser bastante peligrosos, hemos realizado formalmente la denuncia ante el Ministerio de Salud respecto a lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud y con relación a lo que tiene que ver con el Instituto de Previsión Social. También lo vamos a tener al presidente del Instituto de Previsión Social con nosotros esta noche en esta edición de AAM. En concreto, estamos hablando de medicamentos que en muchos de los casos daban sin receta, en otros casos con recetas falsificadas o inventadas, y en otros casos había como que una diferencia importante de precios que pudimos constatar también, lo que corrobora un poco que estos medicamentos estaban ingresando también de contrabando. Totalmente, lo que llamó la atención justamente al equipo una vez que se ingresó a esta farmacia Santa Lucía era la diferencia casi abismal del precio en cuanto a la ampolla de Propofol. Acá lo venden a 35.000 guaraníes, como lo constatamos incluso en el material y en la cámara oculta que realizamos. En farmacias que nosotros visitamos, en todos esos recorridos que hicimos, encontrábamos a 55.000, a 65.000, a 75.000. Y esa alerta que tuvo el equipo la llevó a consultar justamente a Vigilancia Sanitaria sobre esa ampolla en particular, sobre la firma Dr. Gray que tiene origen argentino. Y fue la misma Vigilancia Sanitaria la que confirmó que esta firma Dr. Gray, SASI, no tiene habilitación ni registro para estar vendiendo esta ampolla de Propofol acá en territorio paraguayo, una ampolla que se encontró en esta misma farmacia. Acá donde ahora mismo están realizando el procedimiento, están buscando justamente los inyectables, las ampollas, para verificar la habilitación y los registros a partir de esa denuncia que se corroboró en una cámara oculta que realizó el equipo de AAM Santiago. Sí, señor. Sí, porque hicimos el trabajo, Santi, para aclarar a la gente que la investigación de AAM ya se hizo previamente, un trabajo que llevó varios días, que ahora recién emitimos una parte introductoria para entender un poco de qué estamos hablando, qué es el Propofol y las irregularidades que detectó el equipo de AAM. Antes de la emisión de este programa nosotros ya presentamos formalmente una denuncia y es por eso que ahora se está haciendo esta intervención donde también estamos nosotros en vivo siguiendo lo que está ocurriendo en una de las farmacias que hacía esta venta en forma irregular. Y tenemos otro material mientras se va desarrollando este procedimiento donde buscan los interventores de vigilancia sanitaria los medicamentos que están siendo vendidos de manera irregular, sobre todo por los riesgos que pueden ocasionar estos a la gente en general. El material que tiene que ver con el recorrido por el hospital de Luque. El hospital regional de Luque, en la farmacia nos decían que no tenían Propofol. Al momento de ir a preguntar formalmente nos mencionaban que esto no estaba dentro del lote del ministerio y que lo único que teníamos como alternativa era ir a comprar en las farmacias que están enfrente. Así mismo, como un sistema que funciona permitiendo que haya venta irregular. Como que el sistema se acomoda que haya venta irregular, algunos se animan y otros no. Entonces vayan y la sugerencia luego es de ir a la farmacia donde la venta es irregular. Tenemos el material. Como primer escenario, el equipo periodístico de AAM recorrió hospitales en busca del anestésico Propofol y encontró que en algunos hospitales no hay en stock, pero sí en las farmacias que los rodea, como el caso del Hospital Regional de Luque.
¿Qué tal? Buen día. ¿Propofol tienen? Adelante. Propofol no había más serie. No, le di para comprar. ¿Para comprar? ¿Dónde puedo comprar? Y de la farmacia afuera únicamente. ¿De afuera? Sí. Bueno. ¿Ese va acá al lado? ¿Tenés varios? Paracetamol, bote. Dale, gracias. Ya que no se encontraba en la farmacia interna del hospital y con una receta redactada por el propio equipo periodístico, se decidió buscar afuera. Coincidentemente, los que guían a la solución se encuentran fuera del hospital. Sí, señor. Propofol debo conseguir. Sí, venid a la farmacia. ¿Cuánto más o menos está ese, amigo? No tanto. ¿Eh? Un poquito elevado, no tanto. Más de 50. Anestésico, sí. ¿Y este es lo que falta ahora en el hospital? Falta Remiten, Tanguilo, falta Propofol, Limor, todo lo controlado no viene. Al llegar a la farmacia, la receta totalmente falsa pasó desapercibida y sin ningún problema. Ese uno nomás me pidieron, ¿verdad? Sí, uno. Gracias, jefe. Dale, cualquier cosa ahora estamos. Dale. Estoy enfrente, si no. Acá nomás te encuentro. Sí. Gracias. El Propofol ya estaba en manos del equipo periodístico. Buenas. ¿Qué tal? ¿Propofol tienen acá? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto es? 55. Cualquier cosita de eso no vamos a hacer presión, pero Gracias, señora. se va a operar, bro. Se llega a operar la abuela. A la hora de Gracias. Gracias. El anestésico que llega a manos del equipo de AAM y que vendieron en una farmacia privada pertenece al mismo lote de medicamentos del IPS. Es decir, no pueden siquiera estar a la venta. Como si no fuera suficiente la ligereza con la que venden estos medicamentos, otra vez estamos hablando de medicamentos que ni siquiera deberían estar a la venta porque corresponden al lote del Instituto de Previsión Social. Asimismo, una irregularidad por donde se lo mire. O sea, cuántas irregularidades, cuántos delitos uno puede encontrar en este hecho que encima fuimos corroborando desde varias farmacias y casi siempre las inmediaciones de hospitales centrales, de mucha gente, como el Hospital de Clínicas, como el caso que estuvimos viendo recién también. Con farmacias, con recetas que son un papel de oficio que cualquiera tiene en casa, sin sello, sin número de nada, uno puede conseguir este producto que encima la propia farmacia lo obtuvo de manera irregular, porque es de un lote que debería estar a disposición de la gente en forma gratuita a través del Instituto de Previsión Social. Y ahora vamos a ver en otro material, otra de las aristas. Hace rato le mencionaba 4, ahora ya vimos 3. La cuarta, el tema del contrabando. Sí, señor, pero fíjense ustedes el lugar en el que se ubican estas personas frente a los hospitales. Ahí en el portón, de manera directa, sin necesidad de que uno tenga una receta inclusive, van guiando hasta las farmacias que están enfrente como para vender estos medicamentos de manera irregular. Luego a la gente se le dice que no hay medicamento en los hospitales, que hay un faltante y que deben ir a comprarlos de su bolsillo. Esto
de por sí, primero digo, lo que tiene que ver con la venta sin receta ya constituye una irregularidad grave, pero todavía es más grave cuando estos anestésicos deberían estar disponibles gratuitamente para la gente, pero sin embargo, de lo que los propios asociados, por llamarle de alguna manera, asegurados del Instituto de Previsión Social están comprando con su aporte, termina vendiéndose fuera cuando debería ser parte de la farmacia del Instituto de Previsión Social. Totalmente, debería ser distribución gratuita. Nadie debería a ningún asociado del IPS decirle que tengan que comprar de vuelta al Propofol. Sin embargo, no hay. Te cierran las puertas, todo el tiempo tenemos esa respuesta, es noticia todo el tiempo que faltan medicamentos en los servicios públicos de salud. Bueno, están ahí a la venta en farmacias aledañas. ¿Cómo llegan hasta ese lugar? Por supuesto que hay una complicidad por parte de funcionarios con los propietarios de estas farmacias y que esto vamos a presentar en un rato una denuncia formal. Ya está viendo, de hecho, el material el presidente del Instituto de Previsión Social. Sí, señor. Vamos hasta Ricardo Alderete de nuevo, porque mientras esto estamos desarrollando, ya están interviniendo en vivo las farmacias de las que conseguimos estos medicamentos de manera irregular. Ricardo. Sí, Santiago, justamente no queremos interrumpir el procedimiento de los agentes de vigilancia sanitaria, pero me acerco al que estaba atendiendo acá para preguntarle una cosa. ¿El dueño local está viniendo hasta el lugar? Sí, está viniendo. ¿Ya se presentaron algún tipo de registro de habilitación del local? Yo saqué algo de lo que yo, o sea, que lo que ellos me dijeron dónde estaba el documento y le saqué ya. ¿Y ya encontraron el Propofol? Son las que están verificando ahora. El Propofol específicamente ya se encontró. No sé si... Todavía no se encontró Propofol. Siguen buscando las ampollas de Propofol. Las ampollas de morfina tampoco se encontraron. Puede ser que estén en la parte de medicamentos controlados, que necesitan un lugar otra vez aparte bajo llave, que es lo que están verificando mis compañeros. Y para eso estamos esperando al dueño. No hace falta. Pueden ser que esos medicamentos estén en la parte de medicamentos controlados, me están diciendo parte de la vigilancia sanitaria, que están verificando en la parte de atrás del local a la que todavía no podemos acceder, y mientras ellos siguen verificando, también esperamos al dueño del local. Recordamos que en esta farmacia fue que el equipo periodístico llegó y adquirió ampollas de Propofol y de morfina sin ningún tipo de receta. Ricardo, en este mismo lugar donde ahora mismo se está realizando esta intervención. ¿Es la farmacia Santa Lucía esta que Sí. están interviniendo? Farmacia Santa Lucía, sí, al costado del Hospital de Clínicas. Bueno, y fíjense ustedes, ¿cuáles son los medicamentos que compraste de ese lugar? De acá compramos morfina y una ampolla de Propofol. Llegamos hasta este local, pedimos incluso sin receta y nos dieron una ampolla de Propofol y una ampolla de morfina sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de receta que tuviéramos que presentar, y nos dieron libremente. Y fue aquí justamente que esa ampolla de Propofol a la que accedimos, Dr. Gray Sassi, que es una firma argentina, no tiene registro ni habilitación en Paraguay, y fue la que más barato le costó al equipo de AM. 35.000 guaraníes sería esa ampolla. Podemos corroborar inclusive, ¿usted tiene acceso al precio de la ampolla de Propofol? Con el jefe. Con el jefe. Si es que ellos venden, no sé. Pero usted vende usted es vendedor de aquí. Yo soy ahora el turno encargado de trabajar de noche. ¿Y podemos verificar el precio de la ampolla de Propofol en el sistema? ¿Sí? Una consulta. ¿El libro de medicamentos controlados? Y está llegando mi jefe. Seguro él maneja todo. El precio de la ampolla de Propofol. Mientras vemos, a ver si accedemos al precio. Ricardo, remarcar que ampolla de Sí, Propofol, te escuchamos. ampolla de Propofol de la marca Dr. Gray no debería venderse en Paraguay luego, ¿verdad? Exactamente, no tiene registro ni habilitación. La ampolla de Propofol de 20 miligramos de la firma Dr. Gray no se puede vender en territorio paraguayo. Eso ya está confirmado y reconfirmado por Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud. Ricardo, nosotros estamos en este momento mostrando al aire el documento de venta cuando le había solicitado el ticket a la gente de la farmacia Santa Lucía. Esto que fue parte de la compra realizada el 26 de octubre. Realizábamos esta compra en dicha farmacia y el precio de venta, no solamente de Propofol,
sino que también fuimos en otro momento a comprar morfina, sin receta y sin nada. Exactamente. Propofol y morfina fue lo que compramos de esta farmacia y también vamos a preguntar el precio de la morfina. ¿Tenemos el precio de Propofol? No, estoy viendo acá. Stock cero me parece. Y de morfina también, para corroborar también a cuánto se estaba vendiendo. Recordamos a 35.000 la ampolla de Propofol y vamos a verificar a cuánto era la ampolla de morfina. Recordando que se consiguió sin receta alguna desde esta misma farmacia. Y tenemos material, de hecho, Santiago, Ricardo, respecto al tema de este producto en particular. ¿Y por qué decimos que se está hablando de contrabando? Porque esta marca de ampolla de Propofol no está en la venta en Paraguay, no es legal su venta en Paraguay, sin embargo uno puede conseguir en esa farmacia. Mientras aguardamos el contacto en vivo con Ricardo, nos acomodamos aquí también para pasar formalmente esta denuncia a las autoridades. Vamos al material. Una ampolla. La firma Productos Farmacéuticos Dr. Gray Sassi, de origen argentino, es la fabricante de Propofol con el que se encontró el equipo periodístico de AAM. No tiene ningún representante en Paraguay, ni empresa que importe sus productos. De hecho, según el Vademecum Nacional de Alimentos de Argentina, el Propofol Gray de 20 miligramos tiene un precio de venta al público de 1.521 pesos por 5 ampollas, lo que al cambio representan 248.000 guaraníes. Y haciendo el cálculo individual, sería un aproximado de 49.600 guaraníes por ampolla. ¿Cuánto costó conseguir en una farmacia al costado del Hospital de Clínicas? 35.000 guaraníes. Sí. Okay. 35 el... ¿Cómo es posible conseguir una ampolla de Propofol a un precio más bajo en Paraguay cuando ni siquiera tiene representación en el país la firma de productos farmacéuticos Dr. Gray Sassi? La respuesta más lógica: contrabando. Pero aún hay más. Según el mismo Vademecum Nacional de Alimentos de Argentina, el Propofol de 20 miligramos llega con 25 ampollas. Es de uso exclusivo hospitalario, es decir, no está a la venta. Desde el Ministerio de Salud se confirmó que el Propofol de 20 miligramos de la firma Productos Farmacéuticos Dr. Gray no tiene registro y no puede ser comercializado ni utilizado en territorio paraguayo. Sin embargo, esta vez lo conseguimos sin siquiera necesitar de una receta. Y ya estamos nosotros con la presidenta de la Sociedad Paraguaya de Anestesiología, la doctora María Graciela Escobar. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña el presidente del Instituto de Previsión Social, Armando Rodríguez. Presidente, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muy amable, muy bien, gracias por la invitación y a la doctora también un saludo. Gracias por acompañarnos. Les quiero mostrar, para ir metiéndonos en tema, además de lo que ya veían ustedes, estas dos ampollas que tengo en mano son ampollas que nos llegaron de una compra realizada de Clorinda. Llamados telefónicos que hicimos y nos llevaron directamente hasta la dirección que marcamos, sin ningún tipo de receta, sin ningún tipo de documento, sin nada. Este otro anestésico, que también es Propofol, lo conseguimos en la farmacia que está siendo intervenida en este momento. Fíjense ustedes que dice Dr. Gray. Esto no tiene representación en nuestro país, por lo que efectivamente en esa farmacia, salvo que tengan algún otro tipo de documentación, que no sé qué tipo deberían tener, la traen de contrabando. Y este medicamento, ¿cómo se llama esto formalmente? ¿También es ampolla, doctora? Frasco de ampolla. Este frasco de Propofol, que sí corresponde, según lo que por lo menos está sellado en este frasco, a un lote del Instituto de Previsión Social, que es la firma que formalmente, vía licitación, distribuye en nuestro país esta droga, doctora, ¿no? Sí. Correcto. Pero no solamente conseguimos eso, conseguimos varios medicamentos y aquí pueden ver ustedes todo lo que conseguimos.
en medicamentos que nos llegaron. Lo que llegó de Clorinda con este refrigerante, un gel refrigerante, donde ponían el medicamento como para poder conservarlo en una conservadorita que traían también, y todos estos medicamentos que pueden ver ustedes, anestésicos de diversas características, y también hemos adquirido dosis de amoxicilina, como por ejemplo esto que estamos teniendo aquí, y morfina, que todavía es mucho más grave, porque estamos hablando de medicamentos que deberían estar recontra controlados para su venta. Doctora, háblanos un poco del Propofol y qué tan utilizado es esto dentro de el procedimiento que se vaya a realizar quirúrgico a algún paciente. Bueno, el Propofol es un sedante hipnótico, se usa en todas las anestesias generales, pero actualmente se usa para la inducción y para el mantenimiento de la anestesia general. Pero no solamente se usan en las anestesias, se usan también como sedativos en las salas de terapia intensiva. Es un medicamento, así como te dije, hipnótico, que solamente debe ser utilizado por profesionales médicos capacitados, ¿verdad? Para posteriormente, si ocurre algún tipo de complicación, poder resolverla, ¿verdad? Que generalmente las complicaciones pueden llegar a ser cardiovasculares o depresión de la respiración. Entonces, siempre debe ser administrado por un profesional médico. Si no es un profesional médico anestesiólogo, debe ser un profesional médico capacitado para resolver lo que pueda ocurrir por una sedación por el Propofol. Ahora, doctora, cuando decís solamente tiene que ser solicitado y administrado por un médico, honestamente hablando, ¿te sorprende que esta fragilidad y facilidad que mostrábamos nosotros en las cámaras ocultas sea el mecanismo de acceder a estos medicamentos, o ya era una especie de vox populi que estos medicamentos estaban siendo vendidos de esta forma? La verdad es que no me sorprende para nada. O sea, yo tengo conocimiento de esto ya hace un tiempo largo, ¿verdad? Realmente no podría decirte la manera en que llegan los medicamentos a estas farmacias. Particularmente con relación al Propofol tengo que decir una cosa. El Propofol no está dentro del cuadro de medicamentos controlados. El Propofol es un medicamento que puede ser vendido bajo receta simple archivada, pero debería estar dentro del cuadro de medicamentos controlados, ya que es un medicamento cuya acción a largo o a corto plazo puede terminar en una cuestión nociva para la persona que lo utiliza. Doctora, que esa es por definición, o sea, la razón por la cual existen los medicamentos controlados. Doctora, ¿y en el caso de la morfina en particular? La morfina sí, la morfina está dentro del cuadro de medicamentos controlados, y para adquirirse la morfina solamente puede hacerse a través de una receta cuadruplicada. No puede adquirirse de ninguna otra manera. No solamente la morfina, sino que todos los derivados opioides. Es una pena realmente que ustedes no fueron un poquito más allá, porque en este momento la epidemia en los Estados Unidos es el fentanil, que es un derivado opioide que se usa para las anestesias, que tiene una acción mucho más rápida que la morfina, ¿verdad? Y causa una adicción mucho más importante, ¿verdad? Pero convengamos que algo básico como la morfina no se debería estar vendiendo como hoy evidenciamos se está vendiendo. No debería venderse en esas farmacias, de ninguna manera. Debería existir realmente una trazabilidad de estos medicamentos. Vigilancia Sanitaria debería tener de alguna forma una trazabilidad de esto. El presidente de IPS está con nosotros hoy aquí porque nos sorprendió que parte del lote que hemos encontrado en venta en farmacias privadas corresponde al Instituto de Previsión Social. Y debo decir que la primera denuncia que recibimos nosotros fue de gente que trabaja, de médicos que trabajan en el Instituto de Previsión Social, y que nos decían que se ven obligados muchas veces a pedirle a los pacientes que compren porque el Instituto de Previsión Social no tiene el medicamento. Cuando uno va hasta la farmacia te dicen, no tenemos ese medicamento, no hay en stock. Pero cuando realizaban los procedimientos se encontraban con que el medicamento que traían los pacientes eran medicamentos que correspondían al lote y que muchos de ellos estaban borroneados de alguna manera y sin embargo en venta en las farmacias. ¿Cómo puede ser, doctor, presidente, que estos medicamentos estén supuestamente en falta dentro del Instituto de Previsión Social,
pero que parte de los medicamentos del lote de IPS se estén vendiendo en farmacias privadas. Bueno, yo creo que hay que hacer una acotación a lo que señala. Primero, ninguna persona que vaya a ninguna de las farmacias del Hospital Central va a ir a pedir esto y le van a decir hay o no hay, porque el servicio que genera la solicitud de medicamentos es el servicio de cirugía. Que me corrija la doctora, ¿verdad? El servicio de cirugía del Hospital Central es el que genera esos pedidos, y los pedidos se hacen por farmacia interna, las que están en cada piso, en cada, diríamos, en cada servicio. Entonces, cualquier persona que vaya, yo me voy a la farmacia y me van a decir probablemente que no hay, porque es la farmacia interna la que distribuye, en primer lugar. En segundo lugar, estos lotes, ¿sí?, hay que cotejarlos porque el número de registro de ingreso de serie, nosotros lo tenemos en el parque. El IPS tiene un solo parque de abastecimiento central que está ubicado frente al Hospital Central, y de ahí salen todos los medicamentos, tanto para el área central como interior del país, y nosotros tenemos registrado uno a uno todos los números de serie que ingresaron. Porque también yo le puedo agregar a esto de que el lote que se vende en la farmacia no significa de que sea uso exclusivo del IPS o que al tener la leyenda no se haya podido comercializar a través del mismo proveedor, porque es un lote de medicamentos que no es solamente que se importa o se adquiere para uso exclusivo del IPS, porque la representante al tener el registro puede venderlo al público o puede vender tanto al público, digo, en forma privada, como también a través de licitación pública nacional, donde entramos nosotros. Pero, presidente, ¿cómo venderían eso que mencionaba? ¿Cómo podría venderse un medicamento que tiene la leyenda uso exclusivo del IPS en farmacias privadas? O sea, mínimamente, independientemente de tener la representación, deberían tener en cuenta que lo que sea de IPS es exclusivo de IPS, sí, y lo que no y se comercializa va por otra vía. Totalmente de acuerdo. Podríamos pensar que hay un problema que puede derivarse de nuestra misma farmacia, de nuestro mismo parque, que puede ser un caso de robo, ¿verdad?, o de hurto, o puede ser que haya una infidelidad del personal del IPS, pero también yo puedo pensar de que puede haber una infidelidad del mismo proveedor que tiene sus empleados, que tiene su gente, que tiene su cadena de distribución, ¿verdad? Porque al decir uso exclusivo del IPS no debería de venderse, ¿verdad?, claro, en ninguna farmacia. Lógico. Pero nada impide, Santiago, de que alguien lo pueda comercializar. Enrique, está con nosotros de nuevo en Exteriores Ricardo. Así es, señor, y hay novedades importantes. Ricardo, retornamos a voz en vivo. Sí, ya llegó el dueño de la farmacia, Enrique. Me voy a acercar acá, junto a los doctores que están haciendo la intervención. Doctor, hasta el momento, ¿qué fue lo que se encontró? Hasta el momento lo que encontramos son medicamentos supuestamente ingresados de forma no autorizada, diríamos, para darle otro nombre, supuestamente de contrabando. Estamos encontrando medicamentos con el texto en portugués, por nuestra legislación debe estar en castellano, en idioma oficial, ¿verdad? Entonces nos hace suponer que eso estaría entrando de manera ilegal al país, por tanto no podría estar comercializándose. Esto sería aparte del Propofol que lo denunciamos hoy, serían otros nuevos medicamentos que se encuentran hoy que no serían, que no estarían, digamos, con habilitación para la venta acá en Paraguay. Así mismo, como lo dijiste. También se encontró la morfina, doctor. Encontramos morfina. ¿Se puede ver el frasco de morfina para corroborar con lo que nosotros accedimos? Este sería, Santiago Enrique, la ampollita en realidad de morfina que incluso nosotros también habíamos accedido, nos habíamos adquirido comprando ese día que llegamos acá el 26 de octubre, sin receta, con el lote, se puede ver también, que correspondería a un lote del Ministerio de Salud. ¿Se pueden saber cuáles serían esos otros medicamentos que estarían entrando de contrabando, doctor? Como te dije, supuestamente nosotros por el procedimiento vamos a solicitar la factura de compra legal de estos medicamentos para corroborar. Además vamos a hacer el cruce de datos con nuestro sistema informático a ver si están registrados. Entonces todo lo que ahora estamos haciendo es un supuesto. Una vez confirmado recién vamos a poder afirmar todo lo que estamos encontrando, ¿verdad? Pero así, ya a simple vista, no se reconoce la procedencia de estos medicamentos. A simple vista deberían de tener más datos respecto al registro sanitario otorgado por nuestra institución. Eso es lo que se está encontrando hasta el momento. Vamos a acercarnos Enrique, a la señora, Ricardo, que sería dueña del local. ¿Cómo se llama la dueña de la farmacia? Sí, justamente junto a ella me ubico. Señora, ¿su nombre? Elizabeth, señora Elizabeth. Sí. ¿Dueña de la farmacia sería? No, soy pariente de los dos dueños. ¿El dueño está por acá? El dueño está adentro, pero ¿en qué le podemos servir? ¿Cómo se llama? Quisiéramos hacerle algunas preguntitas al dueño respecto. ¿Cómo se llama el dueño de la farmacia? Leguizamón. Don Roberto Leguizamón. ¿Roberto Leguizamón? Sí.
La farmacia está habilitada, tiene registro. La farmacia está habilitada y justamente estamos queriendo hablar con la regente, pero no estamos pudiendo hablar con ella. Es por eso que los documentos todavía no estamos presentando, pero creo que tenemos que, vamos a presentar cuando sea necesario, cuando digan estos señores que vienen a intervenir. Los documentos, sí, ¿dónde estarían esos documentos y registros? Con la regente seguramente está en manos de ella. Ricardo. ¿Usted tiene conocimiento o acceso a los precios de las ampollas? Te escucho, Santiago. ¿Puede preguntarle al supuesto dueño si conocen a Estela Servín? ¿Podemos acceder junto al dueño? Él está en la parte de atrás. Si le pueden llamar, por favor, así. ¿El nombre me repetí, Santiago? Estela Servín, si es alguna persona ligada a la farmacia o tienen algún vínculo con ella. ¿Tienen algún vínculo con Estela Servín? Estela Servín. Y ella creo que es la regente. Ella es la regente. Sí. Aparentemente ella sería, no sabe el nombre de la regente, le están esperando a la regente. Sí, doctora Servín. Ella es. Sería la regente de la farmacia. Mientras esperamos y aguardamos que venga el dueño. Le quiero pedir a producción, por favor, que averigüemos si la química farmacéutica Estela Servín es jefa del departamento de farmacias del Hospital de Clínicas. Porque me están pasando un dato que tiene que ver con eso y quiero corroborar para ver si es que eso efectivamente es así. Entonces, si Estela Servín te confirma, esta señora es la regente de esta farmacia. ¿Usted me confirma, señora, que Estela Servín es la regente de la farmacia? Yo no sé cómo se llama, señor, pero la doctora Servín es la regente. ¿Podríamos pasar hasta el dueño? ¿Está en el sanitario? Estela Servín. Confirmadísimo, Estela Servín. Estela Servín, entonces, la regente de la farmacia. Me dice confirmadísimo que es justamente Estela Servín la regente de la farmacia actualmente, mientras sigue el procedimiento acá en esta farmacia, Santa Lucía, Santiago. Bueno, averigüemos entonces vía producción si Estela Servín, la regente de esta farmacia, tiene algún tipo de cargo en el departamento de farmacia del Hospital de Clínicas. Porque vos pudiste corroborar, Ricardo, que parte del lote de medicamentos, de qué tipo de medicamentos que se está vendiendo en esa farmacia, corresponde al Ministerio de Salud. Exactamente, la morfina justamente sería específicamente la ampolla a la que nosotros adquirimos acá en este propio local, que tiene el mismo lote del Ministerio de Salud. Tenemos inclusive los apoyos, están las fotos para comparar. La ampolla del medicamento, la morfina que nosotros accedimos, y una ampolla de un hospital nacional. Ricardo. Sí, te escucho, Enrique. Y para Santi también les confirmo que la jefa del departamento de farmacia del Hospital de Clínicas se llama Estela Servín. Salvo que sea un caso de homonimia, ¿verdad? Y esto, a ver, lo estamos viendo ahora a medida que el programa va desarrollándose en vivo. Llámenle, por favor, vía telefónica al titular del Hospital de Clínicas o la propia doctora Servín, a la directora, digo, del área de farmacia, jefa del servicio de farmacia. Exacto, así mismo. Que al mismo tiempo es la regente de esta farmacia, que está frente al Hospital de Clínicas. Estela Servín, jefa del departamento de farmacia del Hospital de Clínicas. Con el decano de la facultad también podríamos hablar, creo, ¿verdad? Claro. Bueno, Ricardo, el dueño no aparece. Por lo visto, sí, en el sanitario, Santiago. Nosotros le estamos esperando acá. ¿Podemos hablar con el dueño, señora? ¿Cómo? Sí, podemos hablar con el dueño un ratito. Sí, cómo no. Le llamo. Por favor. Gracias, señora. Volvemos a llamarle al dueño para también extenderle la consulta a él. De primera mano ya nos confirma la señora pariente del dueño que Estela Servín es la regente de este local, y también volver a recordar, Santiago, Enrique, que hay más medicamentos que supuestamente habrían entrado de contrabando. Más allá del Propofol que nosotros constatamos y reconfirmamos con el propio Ministerio de Salud y la Dirección de Vigilancia Sanitaria, también habrían otros medicamentos que vemos ahí en pantalla de lo que se adquirió en este momento, en esta intervención que hizo Vigilancia Sanitaria, más medicamentos que serían de contrabando, más allá de lo que nosotros hasta el momento ya lo denunciamos públicamente. Bueno, con un paquete completito, ¿verdad? Y, medicamentos que
deberían ser de venta controlada, que se consiguen sin receta o con una receta falsificada a simple vista. No hace falta ser un médico para darse cuenta que es una receta falsa. Además, que son de contrabando, que tiene una venta irregular en Paraguay, por lo tanto no pasa por ningún control de ningún servicio de salud porque son comprados de otro país e incluso de Brasil, decía, no solamente Argentina, sino que de Brasil también. Y además, estamos viendo que hay funcionarios aparentemente de clínicas y de IPS que están vendiendo a través de otras farmacias medicamentos que tienen que ser de distribución gratuita a través de servicios públicos como el Hospital de Clínicas o el Instituto de Previsión Social. Acá estamos ante un paquete, pero completito. Un combo completo. Ricardo, este medicamento que decías en el informe fue o es parte del lote del Instituto de Previsión Social. ¿Cómo lo corroboraron? ¿A través de qué vía? Básicamente, yo tengo el número del lote aquí, la fecha de vencimiento también, pero decías corresponde al lote del IPS. Exactamente, corresponde al lote de IPS porque nos habían mandado también una foto del mismo medicamento, o sea, de Propofol, de la misma ampolla, con el mismo número de lote. Es decir, los medicamentos que se adquieren por lotes y van destinados a una institución, en este caso IPS, deberían tener todos el mismo lote. Y el que nosotros adquirimos allí frente al hospital de Luque tiene el mismo número de lote de los que se adquieren en IPS justamente. ¿Y este lote en particular tiene algún destino en particular, según ustedes rastrearon en el Instituto de Previsión Social? ¿En qué farmacia debía haber estado esto? Esa farmacia debería estar en la farmacia interna del Instituto de Previsión Social. Nosotros la encontramos en farmacias externas, farmacias privadas, incluso de Luque. Correcto. Seguimos aguardando al dueño. ¿Sigue en el baño? El dueño, todavía no podemos hablar con el dueño, señora. Seguramente que no, por eso es que no está viniendo. Bueno. ¿Por qué se apuran tanto? Tranquilo, que va a venir a hablar con ustedes. Sin problema. Ya va a venir, dice. Vamos igual a preguntarle al agente de vigilancia sanitaria. ¿El dueño se encuentra en la parte de atrás del local? Dice ser el dueño. No puedo confirmar porque no tengo ningún documento oficial del establecimiento a mano todavía. Y recapitulando, doctor, hasta el momento no se presentó ningún registro ni habilitación. Hasta el momento todavía no se presentó ningún documento habilitante de la farmacia. Estamos esperando. Tampoco se puede confirmar si el que está acá en el local, en la parte de atrás, es el dueño propiamente. No, porque no tengo ningún documento que me diga que es el propietario. ¿Está en algún lugar? ¿Se fue al baño? No, tengo un funcionario que está haciendo la revisión de un sector y él está acompañando esa revisión. ¿Podríamos hablar con él, doctor? Es una cuestión particular. Yo no puedo disponer de eso. Es con permiso del supuesto propietario que si podés acceder o no al local. Bueno, hasta el momento seguimos abordando al dueño que ingresó por aquí, fue a la parte de atrás. Nos dice también la señora que se fue al baño. Seguimos aguardando que podamos también extenderle a él las preguntas, las consultas respecto a esto que estamos mostrando ahora en vivo, respecto a los registros, respecto a los medicamentos, el origen de los medicamentos, de dónde vienen, si tienen realmente la habilitación para ser puestos a la venta acá en territorio paraguayo. Y también confirmar justamente si la regente es la doctora y directora de la Farmacia Interna de Clínicas. Sí, señor. Bueno, son las 9 de la noche con 10 minutos. Vamos a hacer nosotros una pausa mientras seguimos aguardando al propietario de esta farmacia en particular y otras farmacias que ya pusimos a conocimiento del Ministerio de Salud para que puedan realizar las averiguaciones correspondientes. En un país en el que hay una reglamentación que establece la supuesta rigurosidad para la compra de medicamentos, pero que evidencia esta situación, cómo fácilmente en este país se pueden comprar incluso medicamentos que requieren de cuádruples recetas o de control estricto por parte de profesionales. Hacemos una pausa, venimos en breve. Vamos al móvil en vivo nuevamente. Ricardo Alderete está en exteriores. Ya apareció el dueño de la farmacia. Sí, lo podemos divisar. ¿Usted es el dueño de la farmacia? ¿Podemos acercarnos junto a usted? Nos acercamos junto a él. ¿Su nombre, señor? Roberto Carlos Leguizamón. ¿Dueño de la farmacia? Sí, dueño de la farmacia. ¿Ya presentó registros y habilitación de la farmacia? Todavía verá.
Todavía. Estamos esperando a... Estamos buscando. Seguramente estamos en manos del regente, seguramente. O sea, a mano por lo menos no tienen los documentos. No estamos encontrando. ¿Quién sería, me puede confirmar quién es la regente de la farmacia? La doctora Estela Servín. ¿Cómo? Estela Servín. Estela Servín es la regente. Sí. ¿Sabes si ella tiene algún vínculo con el Ministerio de Salud? ¿Funcionaria? ¿Es funcionaria? Sí. ¿No es directora de ningún lado? No. Que usted sepa, no. No sé yo. ¿De dónde vienen los medicamentos que vemos y que tienen acá en la farmacia? Un señor trae. Un señor. Sí. ¿Un señor? Sí. ¿De dónde no sabe? No. ¿Es amigo suyo? ¿Es conocido suyo? No es amigo nuestro. Extraño. ¿Podríamos verificar el precio, el costo al que se vende, por ejemplo, ampollas de morfina y de propofol? A modo de saberlo. ¿Cómo podemos hacer? Si podemos verificar el precio, el costo de una ampolla de propofol, ¿cuánto cuesta? No sabía decirle eso. No tengo en mente. ¿No maneja el sistema? No manejamos eso. Pero ¿cómo no podríamos manejar el sistema si estamos vendiendo en la farmacia? Yo no atiendo al mostrador. Hay un vendedor acá disponible. El que estaba atendiendo al muchacho es vendedor. Sí, Gustavo. ¿Él puede acceder a eso? Sí. Y este ¿Dónde señor está es el muchacho dueño, Ricardo. que es el vendedor? Él me dice que es el dueño. Usted me confirma que es el dueño de la farmacia. Yo soy el dueño. Pero no sabe el costo y los precios de los medicamentos que están vendiendo. Y no manejo nomás. ¿Y de dónde compran? ¿Quién es el distribuidor? Así en mente. ¿Quién es su distribuidor? ¿De dónde compran los medicamentos? Y de todos los laboratorios. ¿Laboratorio? ¿Qué laboratorio? Y laboratorio Indufar, Lasca, todos los laboratorios. La firma Dr. Gray Shashi, que es de origen argentino, ¿suelen traer de ese laboratorio, de esa firma? No. No hay ningún medicamento de esa firma. No, ni un medicamento. Sin embargo, nosotros cuando vinimos acá a comprar una ampolla de propofol era de Dr. Gray Shashi de Argentina. Ah, ya. ¿En serio? Bueno. Entonces no conoce quiénes son sus distribuidores. No, esos productos no. ¿No conoce? No. Bueno, Ricardo... ¿Quién nos podría decir los precios para poder...? Sí. Vamos a retornar con vos mientras van haciendo ese procedimiento. Claramente el hombre está bastante perdido, digamos, respecto a su propia farmacia, si es que fuera efectivamente él el dueño. Y el otro dato que mencionábamos, Enrique, que nos queda de alguna manera corroborar con la propia dirección del Hospital de Clínicas, es respecto a si la regente de esta farmacia es la misma jefa de farmacia del Hospital de Clínicas. Mismo nombre, ¿verdad? Al menos sabemos ya que tiene el mismo nombre, Estela Servín. Encontramos algún registro cuando hubo una recepción de medicamentos en el Hospital de Clínicas. Estamos tratando de contactar vía producción con el nuevo director, además del Hospital de Clínicas, con alguna autoridad de la Universidad Nacional, específicamente de la Facultad de Ciencias Médicas. Apenas tengamos alguna novedad, vamos a estar con eso, Santiago. Sí, señor. Presidente, ¿qué medicamentos, digamos, del Instituto de Previsión Social se estén vendiendo afuera? Ustedes no tienen ninguna denuncia respecto a ese tipo de prácticas, porque convengamos que históricamente se daban denuncias respecto a medicamentos que corresponden al lote de IPS, pero que están vendiendo en farmacias externas. ¿Ustedes, bajo esta gestión, no tenían ninguna denuncia similar? En este momento, Santiago, no. Yo llevo 2 meses de haber llegado a la presidencia. En estos últimos meses, no. Sin embargo, el año pasado sí se tuvo denuncias concretas, tanto en aquí en la clínica Nanagua, que tenemos sobre Artigas, y si no me equivoco, la otra de Ceballos-Cue, donde efectivamente se comprobó que salían medicamentos con recetas adulteradas o medicamentos que deberían ser de uso controlado también salían en proporciones indebidas. Eso se denunció, se llevó a la fiscalía, las personas que estaban encargadas de esa farmacia fueron separadas del cargo y una denuncia penal que hizo el IPS, pero esos son los casos más recientes que yo recuerdo del año pasado. Pero en este momento nosotros no tenemos ninguna denuncia de esta naturaleza. ¿Y usted ya mandó consultar respecto a esto en particular, al medicamento que nosotros conseguimos? Yo tomé foto del medicamento, gracias a que me diste la oportunidad, y vamos a controlar nosotros si efectivamente el número de serie y el lote corresponde. Nosotros vamos a hacer la denuncia, porque reitero, esto pudo haber salido de nuestro parque, de la farmacia interna, como dice el compañero de ustedes, o también del mismo proveedor,
¿verdad? Entonces nosotros tenemos que corroborar eso. Si efectivamente se comprueba, vamos a recurrir a las instancias jurídicas que correspondan para hacer la denuncia, además de tomar, diríamos, las precauciones también para que administrativamente eso se le bloquee a la persona que está trabajando en esto si hay algún indicio de que efectivamente son funcionarios del IPS. Doctora, en procedimientos, digamos, ¿qué tan frecuente es que no tengan, si esto es de uso permanente, que no tengan en stock como para poder realizar los procedimientos quirúrgicos? Bueno, resulta que los cambios de administraciones siempre nos golpean, ¿verdad? Este cambio de administración entre la salida del gobierno anterior y la llegada de realmente hay stocks que llegaron a un punto crítico. Entre esos está el Propofol. Llegaron a haber semanas en las cuales tuvimos que, digamos, que manejarnos precariamente con relación a eso. O sea, en realidad no debería ocurrir, ¿verdad? Pero se están abriendo licitaciones aparentemente y entonces se está reponiendo, digamos, que el parque, pero es un medicamento crítico en este momento. Realmente la falta del Propofol para nosotros en este momento significa utilizar otra medicación que realmente pueda no resultar tan conveniente para los pacientes en sí. Entonces, el mecanismo que les queda es tener que únicamente realizar la receta para que vayan a comprar de farmacias externas. Me imagino que en centros de salud o en hospitales regionales o en lugares donde realmente el quiebre de stock pudo haber sido mucho más grave, puede ocurrir eso, ¿verdad? En que realmente por ahí un paciente tiene que operarse, no tiene o no hay en la farmacia ese medicamento, no solamente el Propofol, sino algún otro medicamento, y se le debe hacer una receta para que el paciente salga a comprar de afuera. Evidentemente que si existen estas farmacias, es que existe el procedimiento, ¿verdad? Porque ellos prácticamente se nutren de lo que ocurre dentro del hospital, ¿verdad? Exacto. Presidente, ¿cuánto tiempo podría tardar este proceso de verificación, digamos? Porque finalmente creo que ustedes lo tienen todo informatizado. Con este número es suficiente con ingresar al sistema como para saber si corresponde o no al IPS. ¿Cuándo crees podríamos tener una respuesta respecto a este medicamento en particular? Con certeza te digo que mañana, antes del mediodía, nosotros tenemos que tener ya la información concreta y yo me comprometo a sacar un comunicado y enviarle a ustedes si efectivamente eso se comprueba que forma parte del lote que ha llegado hasta el parque del IPS, la responsabilidad es nuestra. ¿Sí? Si no, también lo vamos a hacer saber, ¿verdad? Porque nosotros tenemos registrado cada número de serie que ingresa, cada frasco ampolla que ingresa en este caso, tenemos registrado y tenemos la trazabilidad si hasta qué farmacia fue derivado. Eso quiero saber. Sí. Si hay forma de determinar que este frasco en particular tenía que haber estado en la farmacia del IPS de Luque, por ejemplo. Sí, sí. ¿Existe forma de saberlo? Existe forma de saberlo, efectivamente. Nosotros mañana, por eso reitero, mañana para el mediodía ya tendríamos la información y yo me comprometo a facilitarles y efectivamente tenemos la forma de comprobar que ese lote de medicamento dónde ha ido. Si ha ido al Hospital Central, por decir, a la clínica periférica, en este caso de Luque, u otro establecimiento. Presidente, gracias por acompañarnos. Cuando gusta, la Muy amable. Doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Santiago. Bueno, hacemos nosotros una pausa y a la vuelta de la pausa seguimos en esta edición de AM. Bueno, 21:25, estamos recibiendo en tiempo real, perdón, está en línea el director del Hospital de Clínicas. ¿Quién está en contacto con nosotros? ¿Me decís, por favor? Jorge Lluvi, el doctor Jorge Lluvi está en contacto con nosotros. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Santiago, a tu audiencia, ¿cómo están? Bien, doctor. Doctor, solamente para corroborar esto, porque estamos realizando en este momento un procedimiento en vivo junto a Vigilancia Sanitaria en la farmacia que está ubicada en una de ellas, frente al Hospital de Clínicas, donde accedimos a medicamentos sin receta, algunos de ellos correspondientes al lote del Ministerio de Salud inclusive, y en esa farmacia nos dicen que la regente de la farmacia es la química farmacéutica Estela Servín. Y queríamos corroborar si Estela Servín tiene algún vínculo con el Hospital de Clínicas. Puedo decir, ¿verdad?, que la jefa de la farmacia se llama Estela Mari Servín, ¿verdad? No sabría decirle si existe algún tipo de homonimia o algo, pero de seguro vamos a investigar, vamos a proceder a realizar el sumario correspondiente para deslindar responsabilidades y bueno,
tomaremos las medidas al respecto, ¿verdad? Y en el caso, doctor, que no se trate de un caso de homonimia, ¿puede la directora de farmacia de un hospital, de un centro tan importante como el Hospital de Clínicas, al mismo tiempo ser regente de una farmacia privada que opera frente nada más y nada menos que el hospital? Bueno, yo tengo entendido que la ley permite que las clínicas farmacéuticas tengan a su cargo una serie de regencias, ¿verdad? Personalmente yo desconozco la actividad privada del 100% de mis funcionarios, ¿verdad? No conozco a qué se dedican cada uno, pero realmente genera ciertas suspicacias y bueno, tendríamos que analizarlo con el departamento jurídico y de acuerdo a eso vamos a tomar las medidas que correspondan. Y sobre todo cruzar, doctor, si estos medicamentos que fueron encontrados ahí, que corresponden al lote del Ministerio de Salud, fueron sacados, por llamarle de algún modo, del Hospital de Clínicas, ¿no? Por supuesto, ¿verdad? Eso es lo que más nos importa. Estamos endureciendo los controles. Hace poco justamente estuvimos en contacto con el Ministerio de Salud por el tema de los oncológicos y hemos adoptado el mismo sistema de control que el Ministerio de Salud tiene para poder tener un control mucho más importante acerca de todos los medicamentos que entran y salen de la farmacia del Hospital de Clínicas, ¿verdad? Nosotros, de la dirección, en el momento que hemos recibido una denuncia, hemos hecho denuncias a la Fiscalía sobre la existencia de medicamentos del hospital en ese momento que se encontraban fuera, ¿verdad? Y que se vendían en farmacias privadas, ¿verdad? Yo celebro este tipo de intervenciones porque ayudan a que podamos transparentar, ¿verdad? Y a que realmente estos medicamentos puedan llegar a quienes los necesitan, que son nuestros pacientes, que sufren día a día por la falta de medicamentos muchas veces. Correcto. Doctor, le agradecemos por el tiempo, queríamos confirmar este dato y de aquí en adelante corroborar, como bien mencionábamos, si no se trata de un caso de homonimia. Sería mucha coincidencia, pero siempre el beneficio de la duda creo que es lo que corresponde y averiguaremos también nosotros por nuestra parte. Doctor, muy amable, muchas gracias. A las órdenes. El doctor Jorge Yubi, quien nos confirma que la jefa de farmacia del Hospital de Clínicas se llama Estela Maris Servín y la regente de la farmacia que opera frente al Hospital de Clínicas y que estaría vendiendo medicamentos que corresponden al lote del Ministerio de Salud sin necesidad siquiera de tener una receta de por medio, también se llama Estela Servín. Exacto, sí, une con flecha. Además, ¿qué responsabilidad hay igual de esta funcionaria en caso de que no tenga vínculo con la farmacia, de que medicamentos que son del lote de clínica estén vendiéndose en farmacias privadas, cosa que no tiene que existir? El presidente de IPS acaba de comprometer a hacer un informe y una investigación interna el día de mañana. Esperemos que el director de clínicas haga exactamente lo mismo. Sí, señor. Bueno, con Ricardo vamos a retornar ya más adelante. Nosotros tenemos que hacer la última pausa. Son las 9:30. Con esto cerramos esta edición de AM, Enrique. Así es, quedamos atentos a través de las redes sociales y también al informe de Ricardo que vamos a estar reportando en nuestras cuentas de redes sociales. Sí, señor. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana 5:55 a través de Noticias Paraguay.